Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Vamos a hablar de biología para tercer año de escuela secundaria. Como siempre digo, si ustedes suscriben a mi canal y le dan un me gusta, me ayudan a poder seguir desarrollando esta tarea para colaborar con la formación de los estudiantes. En el día de hoy, en este video lo que vamos a hablar es de la célula, organización y función. ¿Sí? Eh, para empezar, lo que tengo que decir es que, bueno, la idea y el concepto de la teoría celular no es algo muy antiguo en realidad, porque, bueno, si bien los antiguos griegos, algunos ya hablaban de que ya tenían una idea de que está el concepto de átomo y que a su vez una agrupación de átomos podía llegar a formar pequeñas unidades con las cuales estaban compuestos los seres vivos. No tenían manera de probarlo, ni de observarlo, ni de demostrarlo, ¿sí? Así que bueno, la idea de la teoría celular, como ya les digo, apareció aproximadamente a mediados del siglo XIX, ¿sí? La aparición de esta idea, bueno, pudo llegarse a esa idea de la teoría celular a partir de avances tecnológicos en realidad. Pero bueno, vamos a remitirnos primero a los antecedentes previos que hubo a eso, ¿sí? Las primeras observaciones microscópicas las realizó un tal Hooke, ¿sí? Que en realidad lo que quería demostrar era la ligereza del corcho, ¿sí? Así que para eso lo que hizo fue tomar una pieza de corcho, bueno, que nosotros lo tenemos representado con lo que es el tapón de la botella, ¿no? ¿Sí? Bueno, tomó un corcho y lo cortó en finas rodajas e intentó verlo con un sistema de lentes, ¿sí? Para poder ver cuál era el motivo de que fuera tan ligero el corcho. O sea, aclaro que en realidad Hooke estaba estudiando la ligereza del corcho, ¿sí? Pero que en realidad lo que llegó a demostrar con esto fue, o mejor dicho, a demostrar no, sino más bien a observar, como una primera aproximación, cómo era una estructura, observándolo como una lente. Lo que vio fue una estructura similar a panales de abejas, ¿sí? Como se ve un panal de abeja, que se ve todo como agrupaciones con espacios intersticiales huecos. Bueno, esto es lo que vio él con una lente con la lente con la que él observaba, ¿sí? Pudo demostrar un poco el porqué de la ligereza del corcho por los agujeros intersticiales que tenía, pero en realidad estaba haciendo las primeras observaciones de lo que podía llegar a ser una estructura, ¿sí? Como suma de celdas, ¿sí? Esa fue la primera aproximación. Después, esto tenía una cierta formación académica, Hooke, pero más tarde, un comerciante en paños que se llamaba Leeuwenhoek, holandés, ¿sí? Holandés él, ¿sí? En realidad lo que quería ver era cómo era la estructura de los paños, el entretejido que él hacía, ¿sí? Y para eso lo que hizo fue armarse un sistema de lentes, ¿sí? Para poder observar eso. En realidad, insisto, lo que él quería observar era cómo era la estructura de los paños que hacía. A partir de esas observaciones pudo definir lo que era un glóbulo rojo, el tipo de células y demás. O sea, pudo hacer una investigación tan completa, que inclusive fue aceptado en la Real Academia Inglesa de Ciencias como aportante extranjero, ¿sí? Pero bueno, ahora ya vamos a ir concretamente a lo que estábamos hablando, porque estos son antecedentes, ¿sí? La teoría celular, como les decía, y este concepto de organización y función que tiene asociado a la teoría celular, se desarrolló hacia 1838, 1839. ¿Sí? Y se desarrolló con una serie de cuestiones que permitieron justamente llegar a estas conclusiones, ¿no? En primer término, se pudo desarrollar lentes de mayor aumento, ¿sí? Se pasó de 25 micrones a
a cantidades mucho más pequeñas, ¿sí? Se empezó con 25 micrones y después se llegó a cantidades mucho más pequeñas que permitieron observar estructuras más pequeñas justamente, ¿sí? Se empezó a profesionalizar la investigación científica, ¿sí? Profesionalizar. Yo lo voy a llamar profesionalización de la ciencia, ¿sí? Bueno, y como consecuencia, o sea, el investigador tenía más posibilidades de poder investigar y a su vez de agruparse, de juntarse y de intercambiar formación con otros profesionales. Porque en definitiva la profesionalización lo que trajo aparejado fue el aumento de la cantidad de centros de estudio. Claro, ese aumento de la cantidad de centros de estudio lo que trajo aparejado fue que, en definitiva, ¿sí?, se empezó a hacer un trabajo de investigación colaborativa, ¿sí? Como producto de esa investigación colaborativa, se desarrolló la llamada teoría celular, ¿sí? Por la colaboración, justamente como les decía, de dos científicos en realidad, ¿sí? Uno fue Schwann y el otro fue Schleider, ¿sí? La suma del trabajo de estos dos científicos que publicaron en diferentes épocas, uno fue en 1838 y el otro en 1839, ¿sí?, se llegó a desarrollar la teoría celular. Imagínense que en ese momento, para contextualizar un poco cómo era la investigación científica en ese momento, ¿sí?, con un microscopio, ¿sí?, en definitiva, utilizando un microscopio, de 400 aumentos, 400x, ¿sí?, lo que se veía era como que había una serie de se veía como una serie de celdas con espacios intersticiales, que los voy a representar acá, ¿no? Tenía todo este espacio intersticial, ¿sí? Esto es lo que se veía, esto se le considera una célula o celda, ¿sí? Y este era el espacio intersticial. ¿Se entiende? Eso es lo que se veía con un microscopio de 400x de aumento, ¿sí? Entonces, a partir de lo que se empezó a observar en distintas muestras por medio del microscopio, se llegó a poder expresar cuál sería la teoría celular general para todos los seres vivos que se habían estudiado en ese momento. Se decía, 1. La célula es la unidad estructural de los seres vivos, ¿sí? La primera, o sea, en realidad la teoría celular contaba de 3 postulados. La primera era que la célula es la unidad estructural de los seres vivos, quiere decir que todos los seres vivos, la estructura que los conformaba y que permitía organizarse, ser organismos compuestos de órganos y demás, o organismos unicelulares o lo que fuera, todos los seres vivos tenían como unidad estructural la célula. Después estaba la cuestión que era el segundo postulado, que la célula era también unidad funcional. Unidad funcional, ¿qué quiere decir eso? Que en realidad
la célula era la mínima porción del ser vivo que era capaz de desarrollar las funciones vitales de todos los seres vivos, que era vivir, o sea, nacer, crecer, reproducirse y morir. La mínima unidad era la célula, la que era capaz de cumplir las funciones de los seres vivos, ¿sí? Y por último, la tercera cuestión es que la célula también era la unidad reproductiva del ser vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la célula por sí misma era capaz de reproducirse y de conformar un nuevo ser vivo, ¿sí? Celular, ¿sí? En el caso de los organismos unicelulares, esta capacidad reproductiva hacía que de un organismo unicelular saliera otro organismo unicelular. En el caso de los seres vivos más complejos, que son multicelulares, lo que sucede es que hay un recambio constante, permanente, inclusive en los seres humanos, de células. Hay células que mueren y células que nacen. Células que mueren y células que nacen. ¿Se entiende? Esos son los tres postulados principales de la teoría celular. Bueno, como siempre les digo, si suscriben y le dan me gusta a la publicación, contribuyen a que uno pueda seguir desarrollando esta actividad para poder apoyar al desarrollo educativo. Muchas gracias.